Bien, entonces vamos a compartir. Entonces, acuérdense que tenemos un problema que en principio es un problema de estructuras. Entonces tenemos una estructura que es un tubo. Claro, ese tubo está formado por una pared delgada. Entonces aquí lo primero pues es identificar el tubo y las cargas. Entonces, las cargas en la estructura es la presión. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ese tubo está hecho de una pared. Entonces, si nosotros hacemos la relación entre 125 y 5 milímetros, ¿sí? 5, o sea, nos vamos a dar cuenta que es una relación grande. Es decir, el espesor es muy pequeño en comparación con el diámetro. Eso ya nos dice muchas cosas. Quiere decir que la pared del tubo se está comportando como una membrana. Bien. ¿Sí estamos de acuerdo? Se está comportando como una membrana. Entonces, sabemos que en una membrana las cargas están limitadas a la superficie mediana de esa membrana. Nada más que aquí la superficie mediana es cilíndrica. Bien. Por otro lado, tienen ustedes el sistema de ejes coordenados. X no va, bueno, sí, es paralelo al eje axial del tubo, pero en realidad va en dirección de la generatriz del tubo. Y Y no es una dirección radial, es una dirección circunferencial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok. Entonces, tenemos la presión. ¿En dónde está actuando la presión? Bueno, obviamente estamos viendo que está tapado, porque esa fue la indicación. Bien. Entonces, la presión que está actuando en las tapas va a producir una carga axial en el tubo. O sea, eso lo podemos cuantificar. ¿Cómo lo cuantificamos? Bueno, pues tenemos el área de las tapas, ¿sí? Que va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y lo multiplicamos por la presión, y lo que vamos a obtener es una fuerza. La fuerza que la presión está ejerciendo, o la resultante de la fuerza que la presión está ejerciendo sobre la tapa. ¿Quién está resistiendo esa fuerza a la que está sometida a la tapa? ¿A dónde se está transmitiendo? Bueno, pues obviamente a la pared del tubo. Bien. Entonces, ¿quién de la pared del tubo está resistiendo a esa fuerza? La sección transversal del tubo. ¿Cuánto vale la sección transversal del tubo? El área de la sección transversal del tubo. Porque acuérdense que nosotros lo que tenemos que hacer es pasar de las cargas de la estructura a los esfuerzos en el material. Entonces, la presión por pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es la fuerza axial sobre el tubo. Esa fuerza axial se está distribuyendo en el borde. Si nosotros desdobláramos la pared del tubo, pues estaría actuando en uno de los bordes. Bien. Para pasar de esa carga al esfuerzo en el material, en este caso sería en dirección de X, entonces tenemos que hacer la relación entre las fuerzas y las superficies en la que está actuando. Ya sabemos la fuerza que está actuando, la resultante de la fuerza. Esa fuerza no es una fuerza concentrada, está distribuyéndose en todo el borde de la pared del tubo. ¿Sí? Entonces, la presión por esa área de la tapa pues va a producir una fuerza. Esa fuerza es una fuerza distribuida
en el borde, que a su vez, ya pasado el nivel del material, pues tenemos que relacionar esa fuerza con el área que está resistiendo a esa fuerza. ¿Quién es el área? Pues el área es la sección transversal del tubo. Es decir, pi por diámetro por el espesor de la pared. Entonces, ¿cuánto va a ser el esfuerzo en el material del que está hecha la pared del tubo en dirección de X? Va a ser un esfuerzo normal, sigma X, que va a ser igual a la presión por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 dividido entre pi por diámetro por el espesor. Bien, eso les produce justamente que el esfuerzo, ¿sí lo ven? Va a ser la presión por el diámetro entre 4 veces el espesor. Vamos a ver ahora que también va a haber una carga que va en dirección tangente. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta carga en dirección tangente? Aquí tengo un corte longitudinal que puede ser en cualquiera, se puede analizar en cualquier orientación angular. O sea, ustedes trazan un corte que pase por el eje axial del tubo y lo que verían es esto mismo para cualquier orientación de ese corte, mientras pase por el eje axial del tubo. Bien, entonces la presión que está ahí actuando produce una fuerza resultante en esta media caña, en la mitad del tubo, cuya resultante va a ser igual a la presión por el diámetro por la longitud L. ¿Sí? Esa es una fuerza que va perpendicular al plano del corte. O sea, la presión por diámetro por la longitud es la fuerza resultante que está actuando en esta media, en la mitad del tubo. Y va perpendicular al plano del corte. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Ahora, da la casualidad que si lo vimos de lado, o sea, esa fuerza es perpendicular a la sección transversal de la pared del tubo. Pero este mismo escenario se presentaría para cualquier corte mientras pase por el eje axial del tubo. Eso significa que esta presión no está produciendo flexión en el tubo. Está produciendo una carga, si es una presión positiva, pues va a producir una carga de tensión a lo largo de en dirección tangencial. Aquí va a ser un dibujito, tal vez. O sea, esta es la fuerza resultante. Vamos a ponerle un color. Esa es la fuerza resultante. Su magnitud va a ser presión por diámetro por la longitud. Bien, esta fuerza en donde está actuando, se está distribuyendo como puras flechitas. Aquí.
Ok. Entonces, también se está distribuyendo en la otra sección transversal. Bueno, longitudinal en este caso. Sea transversal de la pared, pero es un corte longitudinal del tubo. Aquí. Entonces, ¿cuál es la superficie resistente? ¿Quién está resistiendo a esta fuerza? Bueno, pues es un área que va a ser 2 veces el espesor por la longitud. Quiere decir que el esfuerzo que va a ir, porque todas estas flechitas van en dirección circunferencial, ¿sí? Entonces quiere decir que se está produciendo un esfuerzo en dirección circunferencial, es decir, en dirección de Y. Porque Y no es una dirección radial, es una dirección circunferencial. Bien, entonces en esa dirección se va a producir un esfuerzo sigma Y que va a ser igual a la presión por el diámetro por L dividido entre 2 veces el espesor por L, que es la superficie resistente. Bien, entonces eso nos va a dar como resultado que sigma Y, está, sigma Y va a ser la presión por el diámetro entre 2 veces el espesor. Bien, entonces pasamos de las cargas de la estructura a los esfuerzos en el material. Entonces, ya sabemos que la pared del tubo, o sea, está trabajando con una membrana. No hay carga transversal. Por lo tanto, sigma X y sigma Y están limitados al plano, no al plano, la superficie mediana de esta membrana y por lo tanto, bueno, más bien de esta estructura, que es la pared del tubo, por lo tanto lo podemos considerar que es una membrana. Y por lo tanto, aplican entonces, para saber el comportamiento, pues aplican las ecuaciones que hemos visto en este parcial. Bien, ahora vamos, ya tenemos el comportamiento, o más bien el tensor de esfuerzos en el material. Es como si tuviéramos aquí un elemento representativo de esta, de la pared del tubo, de la membrana, bueno, del material que está hecha la pared del tubo, y entonces en un sistema de ejes coordenados X, Y, Z, Z es perpendicular obviamente a la superficie mediana de esta pared, entonces tenemos que sigma X tiene un valor, que sabemos que tiene ese, sigma Y sabemos que es un valor diferente de 0 y que lo podemos calcular de esta manera, tau XY. ¿Existe tau XY en el material que está hecha la pared del tubo? Pregunta. Tengo 18. ¿Alguien de los 18? No, no existe ¿Por tau qué? XY, ¿Por qué no existe tau XY? porque solo tiene fuerzas de tensión circunferencial a la pared y las otras de tensión que están Sí. ¿Por qué no hay? perpendiculares. ¿Por qué? ¿Por qué no hay esfuerzo cortante? ¿Qué se requeriría para que hubiera un esfuerzo cortante? Una fuerza igual de tipo cortante. Por eso, a ver, ¿qué fuerza tengo que aplicarle al tubo para que en el material que está hecha la pared del tubo se produzca un esfuerzo cortante? Pues como, no sé cómo explicarlo, como una carga. No, pues trata de explicar, eso es el chiste. Ok, bueno, pues suponiendo que el vigo, bueno, que el tubo fuera como
viga, bueno, como veíamos esas cargas que eran perpendiculares al eje longitudinal, esa sería una fuerza similar a una fuerza Bueno, cortante. ahí no habría, no tenemos esa carga. Pero en este caso se está comportando de una manera porque el escenario que tú me estás exponiendo, ahí entonces el tubo ya no funcionaría como membrana. Sí, o sea, siguiendo en el contexto de que la pared del tubo sigue comportándose como una membrana, ¿qué tendría que pasar para que se generara? ¿Qué fuerza habría que aplicarle al tubo para que se generara en la pared del tubo un esfuerzo cortante? Tau XY. Una fuerza que no estuviera distribuida en toda la pared del tubo, en toda la membrana. No, pues tiene que estar distribuida, pues, Bueno, si fuera así, que no estuviera distribuida, pues ya se formarían esfuerzos cortantes. pues ¿qué carga yo tengo que aplicarle al tubo que me va a producir tau XY? Podría ser una carga de torsión. Por ejemplo, un momento de torsión, claro. Un momento de torsión lo que va a producir es una fuerza tangente que va en dirección circunferencial. Y obviamente eso me va a producir un esfuerzo cortante, tau XY. Ahora, yo pregunto, ¿tenemos momento de torsión aplicado? No, No. Ok, si no tenemos momento de torsión aplicado, quiere decir que tau XY, ¿cuánto vale? 0. 0. Ok, entonces ya tenemos nuestro tensor de esfuerzos. Sabemos que sigma X es diferente de 0 y vale eso que está ahí. Sabemos que sigma Y es diferente de 0 y lo podemos evaluar sabiendo la presión, así como está ahí. Y sabemos que como no hay momento de torsión, entonces tau XY va a ser igual a 0. Entonces, tenemos ya el tensor de esfuerzos para una membrana. ¿Sí estamos de acuerdo? Tenemos el comportamiento de una ecuación que nos diga el comportamiento de esa membrana. Pregunta para ustedes. Perdón, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? A ver, ya tenemos el tensor de esfuerzos. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo les pregunto, ¿tenemos una ecuación que nos dice cómo se comporta el material que está hecha la membrana? Sí, tenemos la de la ecuación de rigidez, pero ¿Nos para el sirve la ecuación sistema de rigidez? Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo al material? Ya estamos en el material, ya estamos a nivel del material. ¿Qué le estamos haciendo al material? ¿Qué es lo que yo conozco? De lo que le afecta, de las variables que le afectan al material, porque ya estamos a nivel del material. ¿Qué es lo que yo tengo? es solo el tensor de esfuerzos en Eso. un eje Okay. global, Entonces, ¿qué es lo que le estoy haciendo al material? imponiendo esfuerzos. Claro, imponiendo esfuerzos. Si estoy imponiendo esfuerzos, ¿cómo me va a responder el material? Con deformaciones. Ok, con deformaciones. ¿Y eso me lo dice qué ecuación?
La ecuación de flexibilidad. La ecuación de flexibilidad. Quiere decir que con mi ecuación de flexibilidad, en este momento, yo ya podría saber cuáles son las deformaciones que se están produciendo en el material cuando yo le estoy imponiendo estos esfuerzos. Aunque en este primer caso, ¿cuál es la pregunta? Encontrar la presión P para cuando el material falle. ¿Cuándo el material falla? ¿Cuándo el material falla? Primero, ¿qué material es el que está hecho en la pared del tubo? Un material ortotrópico. Un material compuesto ortotrópico. ¿Qué va a fallar cuándo? ¿Cuándo va a fallar el material compuesto? ¿Cuántas capas tenemos de material compuesto? Una, ¿no? Pues una sola. Una sola. Tenemos todas las fibras, tienen la misma dirección. ¿Sí estamos de acuerdo? Okay. ¿Cuándo va a fallar el material compuesto? Cuando se alcance el esfuerzo máximo. A ver, otra vez. ¿Cuándo va a fallar el material compuesto? ¿Cuándo falla el material dúctil? Cuando cede. Ok. ¿Cuándo falla el material frágil? Cuando se rompe. Ok. ¿Cuándo falla el material compuesto? Cuando uno de los dos pasa. Cuando se rompe. ¿Y cuándo pasa? Pues cuando alguno de los dos se rompe. Pues cuando el material se rompe. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. ¿Quién me va a decir cuándo se rompe? ¿Quién me va a decir cuándo se rompe? Si lo acabamos de ver. Para eso me pasé explicándoles. Con las teorías de falla, sí es cierto. Ok. O sea, ¿quién me va a decir cuándo fue el material? O sea, un criterio de falla. Estamos en presencia de un material compuesto. ¿Cuáles son los criterios de falla para materiales compuestos que acabamos de ver? Tsai-Hill y Tsai-Wu. Bueno, no. Tsai-Hill, Tsai-Wu, Hashin, Hoffman, etc. Pero en este problema, yo les estoy pidiendo que calculen por qué criterios de falla. Por Tsai-Hill y Tsai-Wu. Ok, por Tsai-Hill y Tsai-Wu. Ok. Pues vamos a empezar por Tsai-Wu. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo al criterio de falla de Tsai-Wu, ¿cuándo va a fallar el material? Era cuando había una combinación de esfuerzos. Ahí está, pues, ¿qué hicimos estas clases? Hay un parámetro que me dice eso. Cuando el factor de resistencia sea mayor a 1. No, cuando sea igual. Porque el lugar geométrico del envolvente es la envolvente de falla. Es decir, cuando sea igual o menor a 1, entonces el material falla.
¿Sí estamos de acuerdo? No es cuando sea inferior a 1 el factor de resistencia. Cuando el factor de resistencia sea 1, quiere decir que ese estado de esfuerzos produce un punto que está en la envolvente de falla. Ahí ocurre la falla. Entonces, cuando el factor de resistencia sea igual a 1 o menor a 1, entonces falla el material. Es decir, necesitamos encontrar si este estado de esfuerzos producido por esta presión, ya tenemos cuantificado cuánto van a ser los esfuerzos, el tensor de esfuerzos, lo que necesitamos saber es si este tensor de esfuerzos va a producir la falla, o más bien necesitamos encontrar la presión para la cual este tensor de esfuerzos sea un punto del envolvente de falla. ¿Cómo hacemos eso? A ver, analicen sus ecuaciones de los criterios de falla, de Tsai-Wu o Tsai-Hill. ¿Qué necesitamos para poder aplicar esos criterios de falla? Necesitamos los esfuerzos, pero en los ejes principales del material. Claro, tenemos el tensor de esfuerzos proyectado en el sistema de ejes principales del material. No. No. Ok. Entonces quiere decir que para poder emplear esos criterios de falla, necesitamos proyectar nuestro tensor de esfuerzos en el sistema de ejes principales del material. ¿Qué tenemos que hacer para eso? ¿Cómo le hacemos para proyectar nuestro tensor de esfuerzos en el sistema de ejes principales del material? Multiplicar el tensor de esfuerzos por la matriz inversa de transformación. Bueno, o sea, por la matriz T'. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya tenemos la matriz T'. Entonces, quiere decir que podemos establecer una ecuación, más bien 3 ecuaciones, que nos van a decir cómo va a ser sigma L en función de la presión. ¿Cuánto va a ser sigma T en función de la presión? ¿Y cuánto va a ser tau LT en función de la presión? Porque tenemos nuestra matriz T, lo que está aquí. Entonces, sigma X, sigma Y, 0. Y lo que queremos obtener es sigma L, sigma T, tau LT. ¿Sí? Quiere decir que sigma L pues va a ser igual al coseno cuadrado de teta por sigma X más el seno cuadrado de teta por sigma Y más menos 2 veces seno de teta coseno de teta. Bueno, 0, porque tenemos tau XY que es 0. Sigma T pues va a ser igual a sigma X por el seno cuadrado de teta más sigma Y por el coseno cuadrado de teta. Tau LT pues va a ser sigma X seno de teta coseno de teta menos sigma Y por el seno de teta por coseno de teta. ¿Conocemos teta? ¿Teta qué es? Sí lo conocemos, es el ángulo con el que están orientadas las fibras A ver, respecto al otra eje vez. longitudinal. ¿Qué dije yo que era teta? ¿Qué era teta? Revisen sus notas, ahí está. Bueno, Pues es el yo lo ángulo que dije. hay entre los dos sistemas coordenados, Sí, ¿no? pero, ok, Bueno, no sé si lo dijo así, pero así lo entiendo. o sea, sí, pero aquí lo que necesito que reflexiones es que si tú piensas que es así, entonces T y T' son iguales, y eso no es cierto. O sea, la matriz T y la matriz T' no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque hace falta algo en esa definición que justamente da el sentido a teta. ¿Yo en qué sistema de coordenadas estoy? En XY. Ok,
¿Y necesito dónde? Al LT, a los del material. Ok, entonces otra vez, ¿qué es teta? El ángulo que se forma de del Bueno, es sistema el ángulo. G Es un ángulo de rotación. ¿Rotación en qué dirección? horaria. No, a ver. Yo nunca hablé de orientación Va horaria. va de los ejes XY. Bueno, va No, no, del no, 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 plano. no, 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 no. O sea, ustedes ya tienen un sistema de ejes coordenados. Todo está definido ya. Pues, teta es una rotación. ¿En qué dirección? Primero. Una rotación positiva. ¿Qué dirección? Lo que estoy preguntando ahorita es, ¿en qué dirección es la rotación teta? Ahí revisen sus notas. Ya tengo, ¿qué? 18 gentes, pero solamente 2 compañeros me están siguiendo. ¿Los otros qué pasó? ¿Qué pasó? Con todo eso que vimos de las transformaciones, nos pasamos como dos clases analizando eso. No eran, no es en dirección de la deformación angular, profe. No, 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 no. Teta, ¿qué es teta? Teta es una rotación alrededor de zeta. ¿Sí? Zeta es el eje perpendicular a la superficie mediana. O sea, teta es una rotación en dirección de zeta. ¿Sí? Ahora, ¿va en z positivo o z negativo? Ya. Si originalmente yo estoy en mi sistema de ejes principales del material y giro un ángulo teta, es el ángulo que yo tengo que girar para alcanzar unos ejes coordenados X, Y, Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues una rotación alrededor de Z positiva, a partir del sistema de ejes principales, para alcanzar en un sistema cualquiera, por ejemplo, un sistema XYZ. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, a partir del sistema de ejes principales, yo roto teta en dirección de Z positivo y lo que voy a encontrar son los ejes X, Y, Z. Z es compartido, eso vean en las imágenes, cuando empezamos a ver las rotaciones, ahí está claramente que Z es compartido con el sistema de ejes coordenados LT. Ese es la dirección perpendicular a la superficie mediana. Bien. Entonces, ¿cuánto vale teta? Ahí está el esquemita. 55. 55 grados. ¿Sí estamos de acuerdo?
O sea, si yo estoy en el sistema de ejes principales del material, es decir, mi sistema de ejes principales del material, voy a tratar de dibujar el esquemita. Bueno, creo que ya estamos de vuelta la mayoría. Ok, entonces estábamos aquí. Bueno, perdón. Necesito... Bien, esta sería mi dirección L. Este sería mi dirección L. ¿Qué pasó aquí? Y esta de aquí sería mi dirección T. Esta es la dirección T. Entonces, ¿cuánto tengo que girar a partir de mis ejes LT, Z, para alcanzar el sistema de ejes X, Y, Z? Pues 55 grados. No menos 55, sino 55. Ok, entonces ya sé que mi ángulo teta es de 55 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que yo ya conozco este valor numérico. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ya tengo sigma L, esto pues va a ser un valor numérico, por sigma X, pero sigma X pues va a ser esto. Va a ser sigma T, va a ser algo de sigma X por algo de sigma Y. Entonces, me va a quedar tres ecuaciones. Me va a quedar sigma L en función de la presión, me va a quedar sigma T en función de la presión y me va a quedar tau LT en función de la presión. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien.
Ok, entonces, ¿qué características debe tener el tensor de esfuerzos para que me produzca la falla? Lo acabo de decir hace un momento. Pues el criterio de falla debe ser menor o igual a 1. Bueno, que sea un punto que está. ¿Cuál es la presión en la que va a fallar? Pues la que produzca un tensor de esfuerzos que en el espacio de los esfuerzos en los ejes principales del material sea un punto del envolvente de falla. Ahora, tengo la ecuación que me dice cuánto es esa parte, cuánto lugar geométrico de la falla por psi Gil o por psi Wu. Sí, sí lo había, pero no tengo la imagen. Bueno, no le he pasado. Bueno, ¿cómo tienes tus notas? Es que no he pasado esa de ayer. Bueno, era el esfuerzo máximo de tensión. No, bueno, a ver, vamos a ver. Aquí, a ver. Aquí está. La primerita ecuación pues, es justamente el envolvente de falla. Quiere decir que el tensor que estamos buscando, pues es un punto que está definido por esta ecuación. Ya tenemos sigma L en función de P, tenemos sigma T en función de P, tenemos tau LT en función de P. ¿Sí estamos de acuerdo? Las Fs, que son los coeficientes, dependen de las propiedades de resistencia. ¿Tenemos las propiedades de resistencia del material? Pregunta. Sí, sí, están en la tablita. Ok. Entonces, ¿cuál sería nuestra única incógnita? La presión. La presión. Pues entonces, lo que tenemos que sustituir es justamente sigma L, que está en función de P, pues lo sustituimos ahí donde hay sigma L. Sigma T, que está en función de P, lo sustituimos ahí donde hay sigma T. Y tau LT, que va a estar en función de P, lo sustituimos ahí donde hay tau LT. A ver, háganlo. Y de ahí, obviamente, despejen P. ¿Qué es lo que va a pasar si esta es una ecuación cuadrática? Pues obviamente, lo que tenemos que encontrar es poner en una forma en donde P son nuestras variables y el resto, pues son los coeficientes. Nos va a dar como resultado una ecuación de segundo grado, cuyas raíces justamente van a ser los valores de P. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, nos va a quedar algo de P al cuadrado más algo de P más posiblemente un término independiente.
Y de ahí pues ya podemos obtener las raíces. Las raíces de esa ecuación pues van a ser los valores de P que cumplen con la condición. ¿Cuál es la condición? Pues que sean parte del envolvente de falla. Profe, y Entonces, el de ajá, resistencia, bueno, la R, ¿esa qué valor tomaría? R pues es 1. ¿Cuándo va a Uno. fallar? Cuando R es 1. Ok, Pero ok. cuando R es igual a 1, te queda lo mismo que la ecuación que se está definiendo la envolvente de falla. Entonces vas a encontrar dos valores de presión, porque las raíces es una raíz, son de una ecuación de segundo grado. Quiere decir que tenemos dos raíces, dos valores de P. ¿Cuál de los dos es el que tenemos que tomar? Bueno, primero obténganlos y ya después me dicen cuál. ¿Ya lo hicieron? Bueno, miren, mientras lo hacen y desarrollan las ecuaciones y obtienen los valores numéricos, vean por qué no es bueno, no es buena técnica didáctica. O sea, ustedes ven los libros así como que el Byron Johnston o el Hibeler de mecánica de materiales, son libros así gruesotes, ¿no? De unas 500 páginas, ¿no? Pero de esas 500 páginas, el 70% son puros problemas, pero puros problemas que no les ayudan a reflexionar. Y lo que persiguen, de alguna manera, es que memoricen un cierto procedimiento. Entonces, yo soy enemigo de hacer un montón de ejercicios. Este es un solo ejercicio que nos está hablando de muchas cosas. ¿Sí? Aquí están poniendo en práctica todo, además otras cosas que ya deberían saber, pero que no dominan, que estamos viendo, ¿no? Simplemente nos damos cuenta ahí el sentido de una rotación. ¿Qué significa una rotación? Pero les da la oportunidad a ustedes de que identifiquen esas áreas de oportunidad y se pongan a pensar en todos esos conceptos que normalmente se aprendieron, pero que no necesariamente han asimilado.
Otra de las cosas que yo les recomiendo es que cuando vayan por la calle, en todos lados hay estructuras. Todos lados hay estructuras. El árbol, el tallo del árbol es una estructura. La rama del árbol es una estructura. El poste que está sosteniendo la luminaria es una estructura. Si pasan por un puente peatonal, pues ahí hay muchas estructuras. La barda, ¿no?, es una estructura. Entonces, ustedes cuando estén viendo, pero eso es lo mismo, puede ser para estructuras, puede ser lo mismo para procesos de manufactura, puede ser lo mismo para máquinas térmicas. O sea, ustedes identifican, estamos viendo, por ejemplo, ustedes ven vigas. Entonces, van caminando por la calle y van a encontrar una infinidad de vigas. Entonces, identifiquen una de esas vigas que en realidad esté trabajando como una viga. Le toman una foto, ¿sí?, ponen ahí su cuaderno al lado, toman una foto para que tengan referencia de las dimensiones. Entonces, la siguiente vez que pasen por ahí, van al mercado, a la papelería, ¿no? Entonces, la siguiente vez pues, se fijan en otros detalles. A ver, ¿a qué cargas está sometida esa viga? ¿Sí? Otra vez que pasen por ahí, pues identifican cómo está apoyada la viga. Está apoyada en otros elementos. Ok. Entonces, después ya en su casa, con esa foto, traten de hacer una esquemita ahí a mano alzada, ¿no?, de cómo está, cuáles son las dimensiones, cómo está apoyada, ¿no?, esa viga, qué cargas está sometida. Y después traten de identificar, a ver, aquí qué condiciones de frontera voy a considerar. Está en apoyos simples, está empotrada de un solo lado, está en apoyos simples en otro, está libre de un lado, está empotrada. ¿Cómo está? Pues hagan una esquemita, pero aquí la cosa importante, porque también debe ser un aprendizaje integral, es que ustedes traten de hacer su esquemita ahí a mano, ¿no?, pero tratando de respetar las normas del dibujo de ingeniería. ¿Sí? Entonces hacen y después de eso, pues entonces, dice, a ver, ¿qué materiales? Otra vez que pasen por ahí, dice, a ver, ¿qué materiales está hecho esta viga? ¿Es un acero? ¿Es concreto? ¿Es madera? ¿Qué material? Se pone a investigar ustedes, a ver, ¿cuáles son los materiales empleados en esta aplicación? No, pues es un acero estructural A36. Ah, bueno, ¿qué propiedades tiene ese material? Entonces, a su viga le pueden asumir ese material. Entonces, después tratan de identificar cuáles son los fenómenos que están ahí. ¿Cómo saben a qué esfuerzo está sometido el material? Bueno, si tienen ecuaciones, busquen las ecuaciones que están aprendiendo en esa clase y traten de decir, a ver, voy a sacar el diagrama de momentos, el diagrama de cortantes de esa viga. A ver, ¿qué sección transversal? Pues ya ustedes estimaron las dimensiones de esa viga, las características de esa viga, y se ponen a estimar los esfuerzos, a ver en qué parte de la viga me conviene analizar los esfuerzos. Ah, en estas y en esas secciones, ¿por qué? Porque es por esto. Ok, entonces se ponen a establecer los esfuerzos en esa viga. Ya calcularon, ¿fallará esta viga bajo esta consideración que estoy haciendo? A ver, pues aplican un criterio de falla. Van a obtener un factor de resistencia en algún punto de esas secciones transversales, ¿no? Todo eso es infinitamente mejor que se pueden echar las 300 páginas de ejercicios del Hibbeler o del Beer-Johnston. O sea, eso que les estoy diciendo es mucho mejor. ¿Por qué? Porque están desarrollando, primero, tienen que identificar en la realidad lo que ustedes están viendo en la clase. Segundo, la realidad es sumamente más compleja que toda la teoría que ustedes puedan ver en la clase. Entonces va a tener que tomar decisiones.
Es decir, aquí como está esta viga, ¿cómo la voy a considerar? ¿Como apoyos simples? ¿Como empotre? ¿Cómo lo voy a considerar? Se están enfrentando a la realidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Y tratan de utilizar aquellas herramientas teóricas con lo que ustedes tienen. Y si tienen alguna duda, pues se acercan a los profesores, dicen, oye, pues mira, traté de hacer este ejercicio, y aquí cómo le hago, ¿no? Es que está apoyado aquí en este elemento, pero no sé si es empotre o es apoyo simple o es otro tipo de, o qué, ¿cómo le hago aquí para considerarlo? Y seguramente sus profesores se van a alegrar de que ustedes, en realidad, tengan interés en aprender. Pero eso puede ser lo mismo para máquinas térmicas. Entonces, hay muchos fenómenos de termodinámica y transferencia de calor y ustedes pueden ir analizando, ¿no? Si van en la calle, pues sienten el sol que les pega en la cara. A ver, ¿cuál es mi temperatura de equilibrio de la piel? ¿No? Estamos a tanta elevación, tenemos tal distancia del sol, puedo ver ahí en los datos ambientales de la megalópolis cuánto es la radiación, ¿no? Cuánto es la emisividad de la piel, ¿no? Podrían hacer una estimación de cuánto sería la temperatura de equilibrio en su piel, ¿no? Bajo esas condiciones. O sea, todo esto es para decirles que justamente ese tipo de ejercicios sería mucho, pero muchísimo más significativo para su aprendizaje, porque estarían desarrollando muchísimas habilidades. Una de las cosas más importantes, ustedes estarían relacionando justamente la realidad con lo que ustedes están viendo en la clase. Y el hecho de que hagan sus esquemas, eso les desarrolla justamente el lenguaje, porque es un lenguaje, el lenguaje de la ingeniería. Todo lo que ustedes diseñen, al final de cuentas, se va a traducir en unos dibujos de ingeniería. Pero si ni siquiera saben leer esos dibujos de ingeniería, pues entonces, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios, así como les digo, en esa manera, haciendo sus esquemitas, les va a desarrollar todas esas habilidades. ¿Sí? Claro, obviamente, si ustedes no tienen la vocación para la ingeniería, pues finalmente este tipo de acciones pues les va a resultar muy aburrido, muy aburrido. Pero ahí también sería un aprendizaje para ustedes, porque tal vez eso significaría que su vocación no está tal vez en la ingeniería. Si lo encuentran divertido, entretenido, interesante, ¿no? Y les dice, pues quiero ver más allá, pues ya van a ver vigas en todos lados. Bueno, eso hablará que ustedes tienen interés en eso. Y es posible, podría yo decir que sí, es posible que tengan ustedes vocación para la ingeniería. Pero eso mismo puede ser para la electricidad. Ustedes ven un cable ahí en el techo y se les toma una foto, ¿no? Y mediante otra referencia de dimensiones, pues podrían saber cuál es el diámetro del conductor. Ven ustedes en la literatura y dicen, pues mira, para conductores que van en la calle, pues son de tantos torones, de tantos hilos por torón, son de este material. Entonces, a ver, voy a estimar cuál es la corriente que está pasando por ese conductor, ¿no? Una estimación. Les puedo decir, bueno, la potencia que está conduciendo esta línea eléctrica, pues es de tanto. O sea, pero es ese tipo de acciones en realidad las que son significativas. Eso de poner, pues estamos en este escenario. O sea, díganme, a ver, en todos los cursos de estructuras, ¿cuántos problemas de esos que hay en el Byron Johnson, en sus libros de estructuras, ya se chutaron?
Seguramente son cerca de unos 500, unos 100 por cada curso de estructuras que hicieron, ¿no? Y el escenario estamos viendo que no me pueden decir qué es una rotación. Les cuesta trabajo saber qué es una rotación. Alguien por ahí me dijo que en sentido horario, si ya tenemos un sistema de ejes coordenados, ya las direcciones, los sentidos están definidos, ¿no? Entonces, yo sí les invito a que hagan ese tipo de acciones. Esas son mucho más valiosas que chutarse 500 páginas de los libros de resistencia de materiales. Porque al final, después, estamos comprobando, al final que ustedes se chutaron 500 problemas de esos, o sea, no ha habido un aprendizaje significativo suficiente. Entonces, quiere decir que si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a estar en el mismo escenario. Entonces, tenemos que cambiar esa parte. Y yo lo que les recomiendo, pues, es que hagan eso. Así que traten de identificar dónde están las vigas, que traten de identificar dónde están las columnas. Y haciendo ese tipo de ejercicios, ustedes desarrollan justamente las competencias que son importantes para ustedes como ingenieros. ¿Sí? Y además son casos reales. No son casos de libro, son casos reales. Bueno, entonces, después de este paréntesis, entonces, ¿ya salió? ¿Cuánto es la presión? ¿La presión? ¿Ya? ¿Ya salió? No, profe, aún no. Voy en la B. A ver, les doy un poquito de más tiempo. Sí, por ejemplo, también de máquinas térmicas. Vean un motor, ¿no? Y en los motores, pues dice ahí cuál es el volumen, cuál es la relación de compresión, consume gasolina. Entonces, ustedes podrían irse en reversa, a ver cuál es la potencia que desarrolla, ¿no? Tienen tantas revoluciones por minuto, cuántos números de cilindros. Estimar de alguna manera la carrera. Ok. Estimar aproximadamente el diámetro de los cilindros. Considerar en primera instancia una relación estequiométrica para la mezcla aire-combustible, ¿no? Saben la gasolina, el poder calorífico superior, el poder calorífico inferior. Podrían saber o sacar un diagrama de su ciclo termodinámico y ver a más o menos cuánto es el trabajo útil o la potencia que estaría desarrollando. Eso también lo pueden hacer. Y eso sería más valioso que andarse chutando 100 ejercicios de termodinámica, de ciclos termodinámicos de algún libro de estos, sí, gordotes. Mismo en su casa, ¿no? Muchos de ustedes tal vez tendrán un tinaco. Pueden ver qué diámetro de la tubería es, cuántos codos, cuánto tendrán tal vez una bomba para subir agua.
A ver, voy a analizar cuánto es la caída de presión. Ustedes pueden decir, bueno, tengo una bomba de tanto, la altura desde el nivel de donde está el agua en la cisterna hasta el nivel máximo del tinaco, ¿no? O donde sale el agua del tubo que viene de la bomba. Hacen su esquemita, pues tales distancias, tales codos, así. Entonces podrían estimar, por ejemplo, cuánto es la caída de presión. ¿A qué velocidad está saliendo el agua allá en su tinaco, el que viene de la bomba? Eso lo podrían hacer. ¿Cuánto se está perdiendo en su línea, en su tubería? Entonces, todo eso pues lo ven hidroneumática. Bueno, ok, ¿ya salió la presión? Bien, entonces, ¿no salió? Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a revisar. Bueno, a ver cómo está. No creo que es el otro. Bien, aquí están los resultados, ¿no? O sea, por Tsai-Hill debe salir una presión de 4.6 megapascales. Y por Tsai-Wu debe ser de 4.8 megapascales. O sea, 46 bar y 48 bar. Vean ustedes que es muy parecido. Claro, aquí estamos en el primer cuadrante, porque, claro, sabemos que el esfuerzo sigma L y el esfuerzo sigma T son positivos.
Entonces estamos en el primer cuadrante. Eso no se sabe en primera instancia. Por eso era importante primero empezar por Tsai-Wu. Entonces, ya a partir de Tsai-Wu se le da una idea de cuánto es la presión. Entonces saben que por la otro criterio pues les va a dar algo semejante. Y de todas maneras pues pueden encontrar el valor numérico de sigma L y sigma T. Es decir, bueno, a partir de cuándo sigma T se vuelve positivo. ¿Sí? Y entonces decir, bueno, sí, ya puedo aplicar este cuadrante, bueno, las 4 ecuaciones. Acuérdense que Tsai-Hill en realidad son 4 ecuaciones, una para cada cuadrante, entonces saber en qué cuadrantes está. ¿Sí? Bien, entonces, ¿dudas hasta aquí? Bueno, vamos a revisar el otro inciso. ¿Sí? Entonces, el otro inciso les dice a ustedes que tenemos un tubo, pero está limitado, no puede expandirse. Es como si este tubo fuera, por ejemplo, una lata de refresco y estuviera limitado entre dos placas muy gruesas, sumamente gruesas. Se puede desplazar entre ellas dos, pero obviamente pues no puede crecer. Está limitado en desplazamiento en dirección de X. Entonces, si no puede cambiar de dimensiones en X, a nivel del material, eso significa que epsilon X, saben ustedes que tiene que ser igual a 0. Ahora, sigma X no saben en realidad su valor. Lo único que saben es que epsilon X va a ser igual a 0. Bien, ustedes sí saben, bueno, la ecuación que les relaciona el esfuerzo sigma Y con la presión, que sería el mismo que acabamos de ver. Entonces, pueden poner sigma Y en función de P. No pueden saber cuánto va a ser sigma X, porque es probable que se esté desarrollando un sigma X. Pero lo que sí saben es que epsilon X tiene que ser diferente de 0. Ahora, ahí, bajo esas condiciones de frontera, quiere decir que no le podrían ustedes aplicar un momento de torsión. ¿Por qué? Porque se pone a girar el tubo. O sea, no hay quien resista a un momento de torsión. Por lo tanto, entonces saben que el momento de torsión va a ser 0. Por lo tanto, saben que tau XY tiene que ser igual a 0. Ahora, el sistema de ejes de la pared del tubo, es decir, XYZ, está fuera de los ejes principales del material. Y eso implica que sí va a haber ahora un acoplamiento extensión cortante. Es decir, si va a haber un sigma X o sigma Y, que es diferente de 0, entonces no solamente se va a producir un epsilon Y, sino también se va a producir una gamma XY. Entonces saben que gamma XY va a ser diferente de 0. Entonces, pueden establecer un sistema de ecuaciones aplicando cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea ecuación de rigidez o ecuación de flexibilidad. ¿Sí? Entonces vamos a ver esa parte, voy a dejar de compartir. Entonces, tenemos esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, en sigma Y, ustedes pueden saber el valor en función de la presión. ¿Saben que va a haber un sigma X?
pero no lo conocen. Ahora, estamos imponiendo un delta t. Entonces, por ejemplo, de esta ecuación que está aquí, ustedes saben que sigma x va a ser diferente de 0. Saben que sigma y va a ser diferente de 0. Saben que tau xy va a ser 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Saben que epsilon x va a ser igual a 0. Saben que epsilon y es diferente de 0 y saben que gamma xy es diferente de 0. Pero tienen la ventaja, saben que tau xy es igual a 0, Ya se va. pero sigma x, ¿sí? O sea, ¿quién está? ¿Perdón? Ya se va a cortar. Sigma y, ahí ya se va a acabar. Ok, entonces nos salimos y nos volvemos a meter, por favor. Bueno, creo que ya estamos otra vez de vuelta, la mayoría. Entonces, quiere decir que tau xy va a ser diferente de 0. Perdón, 0. Sigma y, pues está en función de p. O sea, es como si fuera una conocida. Sigma x no la conocen. Epsilon x saben que es igual a 0. Epsilon y no la conocen. Y gamma xy no la conocen. Saben que va a estar sometido a un incremento de temperatura de 100 grados, creo que fue así. ¿Sí? Obviamente, pues conocen delta t. Quiere decir que tienen un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En este caso, las incógnitas son sigma x. Sigma y en realidad es una conocida, porque está en función de p. Tau xy es igual a 0. Epsilon x es una incógnita. Perdón, epsilon x es igual a 0. Epsilon y es una incógnita. Y gamma xy es una incógnita. Entonces, sus incógnitas son sigma x, epsilon y gamma xy. ¿Sí? Entonces, pueden resolver el sistema de ecuaciones y encontrar cuánto va a valer sigma x en función de p. Cuánto va a valer epsilon y en función de p. Y cuánto va a ser gamma xy en función de p. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que necesitan para aplicar un criterio de falla? Pues el tensor de esfuerzos.
Pero ahorita ya saben cuánto vale sigma x en función de p, una vez que hayan resuelto el sistema de ecuaciones. Entonces van a saber cuánto va a ser sigma x en función de p. Y ya tenían sigma y en función de p y saben que tau xy es igual a 0. Igual, transforman el tensor de esfuerzos al sistema de ejes principales del material, pero eso se hace a través de una matriz de transformación, en este caso, T', y ustedes ya saben el valor de teta. Entonces quiere decir que sigma L les va a quedar en función de P, sigma T les va a quedar en función de P, bueno, tau LT les va a quedar en función de P, ¿sí? Y eso igual lo sustituyen en el criterio de falla de Tsai-Hill o Tsai-Wu y lo evalúan en la condición de falla, es decir, el envolvente de falla. Y de ahí, pues despejan P, es decir, van a encontrar, hacer ecuaciones de segundo grado, y de ahí van a encontrar las raíces de esa ecuación de segundo grado, que van a ser los valores de P, que producen la falla del tubo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas? Pero sí es necesario que se pongan a hacer su problema, porque si no se ponen a hacer su problema, pues, ¿cómo va a haber aprendizaje significativo? Es más, si se ponen a desarrollar su problema, pues les van a salir dudas, pueden preguntar y se resuelven, pero si no se ponen a hacer su problema, pues no van a salir dudas. Bien, entonces, nos vemos la próxima clase. Traten de hacerlo, pero realmente traten de hacerlo, pongan empeño en hacerlo, ¿sí? Y revisamos los resultados la próxima clase. De todas maneras, del inciso anterior ya saben los resultados. Así que cuando ustedes terminen, pues van a saber si están en lo correcto o hay una desviación. ¿Sí? Bien. Entonces, pues yo creo que nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense. Igual. Luego.